Bueno, continuamos con la estructura for adaptada para recorrer colecciones y vamos a recorrer una colección, o sea, un vector con elementos de tipo objeto. Para ello vamos a implementar el siguiente proyecto. Vamos a crear un proyecto y dentro del mismo vamos a crear dos clases. La primera clase se llamará carta y va a definir como atributos el palo y el número que es dicha carta. Por otro lado, declararemos una clase mazo que contenga un arreglo de 6 elementos de tipo carta. O sea, vamos a estar recordando el tema cuando trabajamos con colaboraciones entre clases. Vamos a imprimir todas las cartas y cuando hagamos la impresión de las cartas vamos a estar utilizando la estructura for adaptada para recorrer la colección. Y por último vamos a imprimir una carta al azar entre esas 6 cartas. Entonces vamos a proceder a crear el proyecto 182. Y vamos a crear las dos clases en el proyecto 182. New class, la clase carta, y creamos la segunda clase, la clase mazo. La clase carta, definamos los dos atributos que va a tener. Dijimos que va a ser el número de carta y vamos a definir el atributo de qué palo es. Un palo uno guardará si es pica, corazón, diamante, trébol. En el constructor van a llegar el número y el palo. Dentro del constructor, como los parámetros coinciden con los nombres de los atributos, dentro del método, si ponemos this.número, estamos haciendo referencia al atributo. Y cuando ponemos directamente el nombre número, estamos haciendo referencia al parámetro. Acá es obligatorio utilizar el this para diferenciar el atributo del parámetro. Lo mismo vamos a tener que hacer para el palo. En this.palo, en el atributo, almacenamos el parámetro palo. Y vamos a definir un segundo método de imprimir. El imprimir va a mostrar el número de la carta, una separación y el palo. Con esto hemos codificado. Grabamos este archivo y vamos a proceder a codificar la clase mazo. Vamos a plantear ya la main. Donde vamos a crear un objeto de la clase mazo. Y vamos a proceder a definir el atributo. Vamos a definir carta, que es la otra clase. Vamos a definir un arreglo de cartas. Entonces definimos el arreglo cartas de la clase carta. En el constructor procedemos primero a crear el vector. ¿Cómo se crea? Cartas igual a new. No es de tipo entero, sino de tipo carta. Y va a tener 6 elementos. Por el problema nos pide crear 6 cartas. Ahí creamos un vector de 6 elementos. Y ahora vamos a ir creando cada uno, o cargando cada uno de los elementos de nuestro vector. Que hay que guardar en carta su índice 0, no un entero, sino un objeto de la clase carta. ¿Cómo se crea un objeto de la clase carta? Con el operador new. Se llama su constructor, que se llama carta. Y se le pasan dos parámetros. Un entero y una string, que es de qué palo es. Esta va a ser el trébol. Exactamente, cartas subíndice 1 igual a new carta, el 2 de trébol. Bueno, y así tengo que crear los 6 objetos. Vamos a copiar y pegar. O sea, cartas 0, 1, 2, 3,
4, 5. Acuérdense que los elementos van numerados de 0 a 5 si tenemos 6 elementos del vector. Y las cartas las vamos a decir son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la carta 6. No confundamos el número de carta con el subíndice del vector. Los vectores en Java van numerados a partir de 0. He creado los 6 objetos. En realidad se ha creado el objeto cartas, ya es un objeto, y luego he creado 6 objetos para almacenarlos en cada una de las 6 componentes de nuestro arreglo. ¿Dónde vamos a utilizar nuestro for adaptado? Vamos a hacer el método que imprime las cartas. Planteemos un método public void imprimir. Vamos a hacer un listado completo del mazo de cartas. Bueno, para imprimir en forma completa tenemos que recorrer. Vamos a utilizar el for adaptado, en el cual primero tenemos que indicar el tipo de datos que va a recibir esa variable auxiliar, que va a ser tipo carta, definir la variable y la colección que vamos a recorrer, cartas. Entonces, veamos. Carta es la variable que va a ir recibiendo cada uno de los elementos del arreglo. La primera vez va a recibir ese objeto que se creó acá. Entonces, a partir del objeto que recibimos, en la variable carta que guarda la referencia del primer elemento del arreglo, como es un objeto, podemos llamar su método imprimir. Esa es la forma de imprimir cada una de las cartas. Fíjense, podemos llamar al imprimir y comprobar. Vamos a grabar. Y ahí tenemos el listado completo de cartas. El 1 trébol, 2 trébol, así hasta el 6 de trébol. Hemos recorrido sin utilizar la sintaxis del manejar subíndice. Vamos haciendo que en cada vuelta de este for, la variable local carta almacene un elemento de ese arreglo cartas. ¿Qué elementos tiene ese arreglo cartas? Tiene objetos de la clase carta. Entonces por eso esa variable auxiliar no es de tipo int, sino es de tipo carta. Y como es una referencia a un objeto de la clase carta, podemos llamar sus métodos, que es el imprimir en este caso. Y vamos a hacer, nos pide el problema, imprimir una carta al azar entre las 6 cartas. Entonces vamos a hacer otro método público. Imprimir una al azar. Vamos a mostrar un mensaje. Que sea una carta elegida al azar. ¿Y cómo recuperamos una carta elegida al azar? Si yo pongo cartas subíndice 0, llamo al método imprimir, ahí se va a imprimir siempre la primera carta. m.imprimir una al azar. Si probamos, siempre se va a estar imprimiendo la primera carta. No es al azar en este caso. Siempre el 1 de trébol va a salir. No importa cuántas veces ejecuta, porque le estoy pidiendo la carta subíndice 0. Entonces, deberías, para hacer al azar, utilizar, generar un valor aleatorio por y 6. Sabemos que hay exactamente 6 cartas. Ahí tenemos entonces la impresión al azar. El 6 de trébol, el 3 de trébol, el 4 de trébol, el 2 de trébol. Y así sucesivamente, como vemos, hemos hecho por medio de un subíndice, en este caso, si tenemos que recorrer toda la colección, es muy común utilizar esta sintaxis de for adaptada. Pero si tenemos que acceder a un elemento en particular, ya sea para cargarlo o, en este caso, para accederlo por un subíndice, tenemos que indicar entre corchetes qué elemento estamos accediendo. Bueno, con esto hemos terminado este problema. Gracias.